Casi nadie sabe esto, y es lo que más millonarios cristianos han ocultado durante siglos. El Salmo 23 contiene un código financiero tan poderoso que literalmente ha transformado mendigos en millonarios en menos de un año. Esta palabra hebrea oculta es tan poderosa que cuando la descubras al final de este mensaje, literalmente reorganizará tu realidad financiera en 30 días. Pero antes de revelártela, debo advertirte 3 cosas que cambiarán para siempre tu comprensión de la abundancia divina. Los grandes patriarcas conocían este secreto, los místicos hebreos lo guardaron celosamente, y los líderes religiosos modernos han preferido mantenerlo en silencio, porque desafía todo lo que te han enseñado sobre pobreza y espiritualidad. ¿Has notado que las personas más cercanas a Dios en la Biblia también eran las más prósperas? No es coincidencia. Es un patrón divino que ha sido deliberadamente ocultado durante siglos. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, todos ellos entendían la conexión secreta entre el Salmo 23 y la abundancia sobrenatural. Y hoy, por primera vez, revelaré esta conexión que transformará para siempre tu comprensión de lo que Dios realmente quiere para tu vida financiera. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles, era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «Jehová es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual, estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar este código, una técnica tan revolucionaria que los rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta del Salmo 23 que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo cuántico de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. La primera revelación transformadora que debes entender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura, está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que nada me falte», está declarando «es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. He estudiado a los hombres y mujeres más exitosos de la historia, y todos ellos, consciente o inconscientemente, operaban según este principio fundamental. Henry Ford, quien revolucionó la industria automotriz, entendía que la escasez es una ilusión creada por la percepción limitada. Si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto, decía Ford. Esta mentalidad refleja exactamente lo que David estaba declarando cuando afirmó, «nada me faltará». No era optimismo superficial, era reconocimiento profundo de una realidad espiritual que los grandes líderes y visionarios han aprovechado a lo largo de la historia. Piensa en José en Egipto. Cuando interpretó el sueño de Faraón sobre los 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez, no se limitó a predecir el futuro. Implementó un sistema de gestión de recursos que transformó una potencial catástrofe en oportunidad de prosperidad sin precedentes.
¿Por qué? Porque José operaba según el principio de nada me faltará. Él entendía que incluso en tiempos de escasez global, quienes confían en Jehová como su pastor experimentan abundancia sobrenatural. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral. Describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Y aquí está algo extraordinario que casi nadie conoce. Los multimillonarios judíos más prominentes de Wall Street practican secretamente un ritual de 3 minutos basado en el Salmo 23, antes de cada decisión de inversión importante. Este ritual, que te revelaré detalladamente más adelante, es tan poderoso que literalmente reprograma tu cerebro para identificar oportunidades financieras invisibles para los demás. Pero por ahora, déjame advertirte sobre algo que descubrirás cuando lleguemos a la parte más impactante de este mensaje. Existe una combinación específica de palabras en el versículo 4 que, cuando se pronuncia correctamente al amanecer, literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1, porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán, porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto, y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. A lo largo de mi carrera, he asesorado a algunos de los hombres más ricos y poderosos de América. Conocí a Andrew Carnegie, quien en su tiempo era el hombre más rico del mundo. Lo que muchos no saben es que Carnegie guardaba un pequeño papel en su bolsillo con el Salmo 23 escrito en él. No era superstición, era reconocimiento consciente del código de abundancia que David había revelado siglos antes. Carnegie entendía que la verdadera riqueza no proviene simplemente de estrategias comerciales inteligentes, sino de alinearse con las leyes espirituales inmutables que gobiernan la prosperidad. El gran escritor Ralph Waldo Emerson comprendió esta verdad cuando escribió: para tener éxito, debemos trabajar en armonía con la tendencia de las cosas. ¿Y cuál es la tendencia de las cosas, según el Salmo 23? Es abundancia infinita, provisión constante, protección divina y promoción sobrenatural. Cuando alineas tus pensamientos, palabras y acciones con esta realidad espiritual, comienzas a experimentar manifestaciones físicas de la abundancia que ya existe en el reino espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consolación espiritual en lugar de lo que realmente es, un manual de prosperidad divina que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Pero aquí está algo que te mantendrá en expectativa. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió. Un patrón que cuando lo descifres completamente al final de este mensaje, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores» es literalmente el código bíblico más poderoso para atraer abundancia en medio de circunstancias adversas. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase «junto a aguas de reposo me pastoreará». En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión,
y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Permíteme compartir una historia que ilustra este principio. Conocí a un hombre llamado Manuel que había perdido su trabajo durante la Gran Depresión. Con 5 hijos que alimentar y sin perspectivas de empleo, se encontraba al borde de la desesperación. Una noche, mientras leía el Salmo 23, tuvo una revelación similar a la que estoy compartiendo contigo hoy. Comprendió que había estado dependiendo de fuentes humanas limitadas, en lugar de la fuente divina y limitada que David describió como aguas de reposo. Al día siguiente, Manuel comenzó a declarar cada mañana: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugar de buscar frenéticamente trabajo, comenzó a preguntar: ¿qué talentos y recursos ha puesto Dios en mí, que pueden generar valor para otros? Descubrió que tenía habilidad para reparar radios, algo que había aprendido como pasatiempo. Comenzó a ofrecer sus servicios de casa en casa. En 6 meses, había establecido un negocio próspero de reparación de radios. En 5 años, era propietario de la mayor tienda de electrónica en su ciudad. En 10 años, su compañía fabricaba componentes electrónicos y empleaba a cientos de personas. Todo porque comprendió que su provisión no dependía de empleadores humanos, sino de las aguas de reposo que Dios había colocado dentro de él. Lo que estoy a punto de revelarte sobre las aguas de reposo del Salmo 23 contradice todo lo que te han enseñado sobre finanzas. Una familia en Texas aplicó solo este principio durante 40 días y multiplicó sus ingresos por 7, documentado y verificado por contadores independientes. La razón por la que esta técnica funciona tan rápidamente es porque activa lo que los científicos del MIT han identificado como patrones de resonancia cuántica en el cerebro. Y cuando descubras en los próximos minutos la conexión entre esta activación cerebral y lo que David realmente quiso decir con aguas de reposo, comprenderás por qué este conocimiento ha sido deliberadamente ocultado a las masas durante siglos. En mi libro Piense y hágase rico, enseñé sobre la importancia del deseo ardiente como primer paso hacia la riqueza, lo que no revelé completamente en ese libro, porque el mundo no estaba preparado para esta verdad, es que el deseo más poderoso surge cuando reconoces que Dios ha colocado en ti semillas de grandeza y prosperidad que están destinadas a manifestarse. No es ambición egoísta, es stewardship divino. Es reconocer que has sido creado para abundancia, no para escasez. Como declaró Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. La tercera revelación está codificada en las palabras «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Piensa en esto. Salomón, el hijo de David, se convirtió en el hombre más rico que jamás haya vivido. ¿Cómo lo logró? Siguiendo el mismo principio que su padre había descubierto. Cuando Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa que deseara, él pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo. Esta decisión agradó tanto a Dios que no solo le dio sabiduría sin medida, sino también riquezas y gloria en abundancia tal que ningún rey antes o después de él podría igualar. Salomón entendía que cuando sigues las sendas de justicia, las estrategias divinamente inspiradas, la abundancia material viene como consecuencia natural. El gran inventor Thomas Edison, con quien tuve el privilegio de conversar en varias ocasiones, comprendía este principio a nivel intuitivo.
Edison no era un hombre religioso en el sentido tradicional, pero operaba según la ley universal que David codificó en el Salmo 23. Cuando enfrentaba un problema técnico aparentemente insuperable, Edison no se sumergía en preocupación y estrés. Entraba en un estado de receptividad tranquila que él llamaba recepción de ideas. Es exactamente lo que David describía como ser guiado por sendas de justicia. Edison no estaba simplemente inventando, estaba recibiendo revelación divina sobre los patrones y leyes que Dios había establecido en la creación. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Es por esto que grandes empresarios como John D. Rockefeller, quien en su tiempo controlaba el 90% de la industria petrolera de América, consideraba su riqueza como stewardship divino. Rockefeller diezmaba fielmente desde su primer sueldo de unos 50 a la semana y aumentó su generosidad a medida que su riqueza crecía. Eventualmente donó más de 500 millones, equivalente a más de 8,000 millones hoy, para causas educativas, médicas y religiosas. Rockefeller entendía que su riqueza existía por amor de su nombre, para demostrar la gloria y la generosidad de Dios a un mundo necesitado. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. Una joven emprendedora llamada Isabel aplicó este principio y experimentó resultados extraordinarios. Había iniciado un pequeño negocio de diseño gráfico que apenas generaba ingresos suficientes para sobrevivir. Cada día se despertaba con ansiedad, preguntándose cómo pagaría sus cuentas. Un domingo, escuchó una enseñanza similar a lo que estoy compartiendo contigo hoy. Decidió comenzar cada mañana declarando, Jehová me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Después, en lugar de trabajar desde el miedo y la presión, comenzaba cada día preguntando, Padre, ¿cuáles son las sendas de justicia para mi negocio hoy? ¿Qué clientes debo contactar? ¿Qué servicios debo ofrecer? ¿Qué precios debo establecer? En 6 meses, su negocio había crecido un 400%. En 2 años, empleaba a 15 personas y servía a clientes en 3 países diferentes. ¿Por qué? Porque había dejado de operar según su limitada sabiduría humana y había comenzado a seguir las sendas de justicia que Dios revelaba específicamente para su industria y su negocio. Como me dijo cuando la entrevisté para uno de mis libros, no estoy simplemente dirigiendo un negocio, estoy administrando una plataforma divina que demuestra la fidelidad de Dios a todos los que la observan. Pero espera hasta que escuches la 5ª revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que cuando se pronuncian en el momento exacto del día,
Activan lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Esta revelación explica por qué algunos de los mayores multimillonarios de nuestro tiempo construyeron sus fortunas durante periodos de recesión económica. Warren Buffett, el legendario inversor conocido como el Oráculo de Omaha, hizo algunas de sus inversiones más lucrativas precisamente cuando los mercados estaban en pánico y otros inversores huían. ¿Por qué? Porque Buffett, consciente o inconscientemente, operaba según el principio que David reveló. Las mayores oportunidades a menudo se encuentran en los valles de sombra, que la mayoría evita por miedo. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías, José acumuló riqueza durante 7 años de escasez, Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Permíteme compartir un ejemplo concreto de cómo funciona este principio. Durante la crisis financiera de 2008, cuando los mercados globales se desplomaban y el pánico se apoderaba de Wall Street, conocí a un inversor cristiano llamado Roberto, que operaba según esta revelación del Salmo 23. Mientras otros vendían desesperadamente sus acciones, Roberto oraba cada mañana. Aunque ande en valle de sombra de muerte financiera, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor divino, estás conmigo. Tu vara me protege de inversiones destructivas. Tu cayado me guía hacia oportunidades multiplicadoras. Con esta mentalidad, Roberto comenzó a buscar empresas sólidas cuyos valores de acciones habían caído injustificadamente debido al pánico del mercado. Identificó 10 compañías con fundamentales excelentes y adquirió acciones a precios que representaban verdaderas gangas. Cuando los mercados eventualmente se recuperaron, su portafolio había aumentado más de 400%. Como me dijo cuando lo entrevisté años después, no fue genio financiero, fue confianza en mi pastor divino que me guiaba a través del valle hacia los pastos más abundantes. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo,
en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti, precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores, ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esto explica por qué tantas personas experimentan sus avances financieros más significativos precisamente cuando enfrentan la mayor oposición. El gran industrial Andrew Carnegie enfrentó ridículo y burla cuando propuso su visión revolucionaria para la industria del acero. Sus competidores predijeron públicamente su fracaso. Sin embargo, fue precisamente en presencia de estos angustiadores que Carnegie construyó un imperio que eventualmente lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Como me dijo una vez, mis detractores se convirtieron en mi mayor motivación. Cada predicción de fracaso alimentaba mi determinación de probar lo contrario. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente enfrente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Hay algo que descubrí en mis investigaciones que me dejó completamente impactado y que cambió para siempre mi comprensión del versículo «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». En los manuscritos hebreos más antiguos, esta frase contiene un código numérico, gematría, que cuando se descifra correctamente, revela un patrón exacto de 7 pasos para la manifestación de riqueza material. Este patrón fue utilizado secretamente por la familia Rothschild para construir su imperio bancario y por la familia Rockefeller para dominar la industria petrolera. Al final de este mensaje, te revelaré no solo estos 7 pasos en detalle, sino también la palabra activadora que debes pronunciar antes de implementarlos. Esta palabra es tan poderosa que muchos rabinos prohibían su uso excepto en las ceremonias más sagradas, porque literalmente abre lo que ellos llamaban los portales de la abundancia celestial. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Permíteme compartir cómo una mujer llamada Elena aplicó esta revelación con resultados asombrosos. Elena era una madre soltera que luchaba para mantener a sus 3 hijos con un trabajo mal pagado. Sus colegas y familiares constantemente le recordaban sus limitaciones, sugiriendo que nunca podría prosperar dado su limitado nivel educativo y sus responsabilidades familiares. En lugar de internalizar estas predicciones negativas, Elena comenzó a declarar cada mañana: «Jehová adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Un día, mientras limpiaba la casa de una clienta adinerada, uno de sus trabajos adicionales, Elena compartió una idea para un producto para niños que había estado desarrollando en su tiempo libre. La clienta, quien resultó ser una ejecutiva de una importante empresa de juguetes, quedó tan impresionada que arregló una reunión con su equipo de desarrollo de productos. 6 meses después, el invento de Elena estaba siendo fabricado y distribuido nacionalmente. El contrato de regalías generó más dinero en un año que lo que Elena había ganado en toda su vida laboral.
Lo más poderoso de esta historia es que la primera presentación oficial del producto se realizó en el mismo edificio donde Elena había trabajado como limpiadora, y muchos de sus antiguos colegas, quienes habían dudado de su potencial, fueron testigos de su éxito. Como Elena me dijo cuando la entrevisté, no planifiqué esa coincidencia. Dios estratégicamente aderezó esa mesa de éxito precisamente delante de aquellos que habían limitado mi potencial con sus palabras. No fue venganza, fue vindicación divina. Cuando comprendes esta revelación, comienzas a ver que cada oposición, cada predicción negativa, cada persona que ha limitado tu potencial con sus palabras, no son obstáculos para tu destino. Son participantes involuntarios en la demostración pública de la fidelidad de Dios en tu vida. Como declaró José a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cada angustiador en tu vida se convierte en parte del escenario donde Dios demuestra públicamente su poder y provisión. Estás a menos de 10 minutos de descubrir el secreto más transformador de todo el Salmo 23. Un secreto tan poderoso que cuando lo implementé en mi propia vida, en solo 33 días pasé de estar al borde de la bancarrota a generar más de $100,000 en nuevas oportunidades de negocio. Este secreto está oculto en la frase, mi copa está rebosando, pero su verdadero significado solo se revela cuando se conecta con una antigua técnica hebrea de visualización que David practicaba cada noche antes de dormir. En un momento, te enseñaré exactamente cómo realizar esta técnica en solo 70 segundos diarios, y por qué este pequeño ritual nocturno activa lo que los neurocientíficos ahora llaman el circuito de manifestación en el cerebro humano. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. He visto este principio operar en la vida de incontables personas que han aplicado esta interpretación del Salmo 23. Carlos era un pequeño comerciante que apenas sobrevivía vendiendo productos electrónicos en un pequeño local. Cuando descubrió estas revelaciones, comenzó a declarar diariamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita. En vez de operar desde escasez, comenzó a tomar decisiones empresariales desde una mentalidad de abundancia. Expandió su inventario, mejoró el servicio al cliente y comenzó a tratar cada transacción no como oportunidad para ganar dinero, sino como plataforma para demostrar la excelencia del reino. En 3 años, su pequeña tienda se había convertido en una cadena regional con 18 ubicaciones. En 5 años, había lanzado una plataforma de comercio electrónico que servía a clientes internacionalmente. Como me dijo cuando lo entrevisté, no estoy simplemente vendiendo productos, estoy demostrando el principio de copa rebosando que Jesús prometió a todos los que operan según sus leyes de abundancia. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23 que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Mi copa está rebosando con su abundancia infinita, y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy, has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El Salmo 23 no es simplemente una oración personal, es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino, el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Ellos enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley espiritual específica, que cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. ¿Has considerado por qué David específicamente menciona que moraré en la casa de Jehová para siempre? En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones.
Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte. Te prospera porque necesita administradores fieles en la tierra que puedan manejar sus recursos con sabiduría divina y distribuirlos según sus propósitos eternos. Como declaró Jesús, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». La sexta revelación oculta en el Salmo 23 está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente. Ciertamente. Cuando David declara, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida», está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza. Está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte, sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado, o cuán imposible parezca tu situación actual. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Roberto había perdido su trabajo, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a recitar el Salmo 23, pero por primera vez en su vida lo declaró como manual de prosperidad divina, en lugar de simplemente como oración de consuelo. Durante los siguientes 21 días, Roberto declaró cada mañana, «Jehová es mi pastor, nada me faltará», visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo compañero de universidad que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 60%. Al día 21, había recibido 3 ofertas de trabajo diferentes, todas con salarios superiores al que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el radaf divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente porque había aprendido a activar los códigos de abundancia del Salmo 23. Dentro de 6 meses, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 3 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. Pero la historia de Roberto no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones del Salmo 23. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones financieras milagrosas al activar estos principios ocultos. La séptima revelación está contenida en el orden específico de las bendiciones que David describe. No es accidental que mencione primero los delicados pastos, luego las aguas de reposo, después las sendas de justicia, seguido por la protección en el valle de sombra, después la mesa aderezada, luego la copa rebosando, y finalmente el bien y misericordia que lo siguen. Este orden representa la secuencia divina de manifestación que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde escasez hasta abundancia sobrenatural. Cada etapa prepara la siguiente. Los delicados pastos representan las oportunidades iniciales que Dios presenta para establecer tu fundamento de prosperidad. Las aguas de reposo simbolizan el establecimiento de flujos de ingresos sostenibles que no dependen de esfuerzo agotador. Las sendas de justicia indican la revelación de estrategias divinas que multiplican tus recursos mientras honran a Dios. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde tu fe en la provisión divina es desafiada, pero que resulta en promoción sobrenatural.
La mesa aderezada simboliza el reconocimiento público de tu éxito, que vindica tu fe y glorifica a Dios. La copa rebosando representa el nivel de abundancia donde tus bendiciones exceden tu capacidad de contenerlas, forzándote a convertirte en distribuidor de bendición para otros. Finalmente, el bien y misericordia que te siguen representan el establecimiento de un legado de prosperidad que impacta generaciones futuras. Esta secuencia completa típicamente requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu nivel de fe, obediencia y aplicación consistente de estos principios. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros. Y aquí está lo que no puedo revelarte todavía, pero que cambiará tu destino cuando lo descubras al final. Existe una palabra hebrea específica oculta en el Salmo 23 que, cuando la pronuncies correctamente según te enseñaré en los últimos momentos de este mensaje, activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera, causando que todo lo que toques se transforme en oro espiritual. El principio espiritual es este. Cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean, Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. La octava revelación transformadora está oculta en algo que David no dice, pero que está implícito en todo el Salmo: la permanencia de la abundancia divina. A diferencia de la riqueza mundana que puede perderse por circunstancias externas, la prosperidad que resulta de operar bajo el pastoreo divino es sostenible, transferible y expandible generacionalmente. David no escribió, Jehová era mi pastor, o Jehová será mi pastor. Escribió, Jehová es mi pastor. Tiempo presente continuo que indica una relación permanente que produce bendiciones permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente esta relación pastoral con Dios, tu prosperidad no está sujeta a las fluctuaciones económicas mundanas, las crisis políticas o las circunstancias personales desafiantes. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios durante múltiples generaciones, y el patrón es consistente. La abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Considera la familia de Abraham. Él estableció la relación pastoral con Dios y experimentó abundancia extraordinaria. Isaac heredó no solo los bienes materiales de Abraham, sino también su mentalidad de abundancia y su revelación de los principios divinos, resultando en que se enriqueció y fue prosperando más y más hasta hacerse muy poderoso. Jacob recibió no solo la herencia material, sino también la transferencia espiritual que le permitió multiplicar su riqueza enormemente, incluso bajo circunstancias adversas. Esta transferencia generacional de abundancia continúa funcionando hoy para las familias que comprenden y aplican conscientemente los principios del Salmo 23. No es suficiente que tú experimentes prosperidad personal. Debes establecer sistemas, mentalidades y prácticas que aseguren que tus hijos y los hijos de tus hijos operen automáticamente según estos códigos divinos de abundancia. Permíteme revelarte ahora el método específico para establecer lo que llamo la herencia del pastor en tu linaje familiar. Cada mes, reúne a tu familia y declaren juntos el Salmo 23, pero no como recitación religiosa. Decláralo como decreto profético sobre el destino de abundancia de tu linaje.
visualicen específicamente las manifestaciones financieras que desean ver no solo en sus vidas, sino en las vidas de sus descendientes. Después de la declaración familiar, implementen lo que llamo el protocolo de la mesa aderezada. Preparen una comida especial donde cada miembro de la familia comparta una bendición financiera específica que han experimentado durante el mes pasado y declaren una expectativa específica de abundancia para el mes siguiente. Esta práctica programa la mente familiar para reconocer, recibir y multiplicar las bendiciones divinas de manera generacional. La novena revelación está codificada en la estructura poética del Salmo mismo. David escribió estas palabras en lo que los hebreos llamaban mashal, una forma de literatura que contiene múltiples niveles de significado simultáneamente. El nivel superficial proporciona consuelo espiritual, el nivel intermedio revela principios de vida práctica, pero el nivel más profundo contiene códigos específicos para manifestar realidades espirituales en el plano material. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra del Salmo 23 corresponde a una frecuencia vibratoria específica que, cuando se pronuncia con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia espiritual que la física cuántica moderna apenas comienza a comprender. Cuando declaras Jehová es mi pastor con fe absoluta, literalmente cambias la frecuencia vibratoria de tu campo energético para alinearse con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando proclamas nada me faltará con convicción total, activas la ley espiritual de suficiencia que magnetiza hacia ti todos los recursos necesarios para cumplir tu propósito divino. Cada frase del Salmo 23 funciona como lo que los científicos cuánticos llaman colapso de función de onda, el proceso por el cual las posibilidades infinitas del campo cuántico se convierten en realidades específicas en el mundo físico. Cuando declaras estas verdades con fe auténtica, literalmente colapses las posibilidades infinitas de abundancia en manifestaciones específicas de prosperidad en tu vida. Pero para que esta ciencia espiritual funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de manifestación. Pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. No es suficiente recitar las palabras del Salmo 23, debes pensarlas correctamente, sentirlas profundamente y actuar consistentemente según las realidades que declaran. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada versículo. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La acción correspondiente significa dar pasos prácticos cada día que demuestren tu fe en las realidades que has declarado. Cuando estos tres elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el vórtice de manifestación, un campo de fuerza espiritual tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has declarado mediante el Salmo 23. La décima y final revelación es la más transformadora de todas. El Salmo 23 no es solo una descripción de cómo Dios quiere bendecirnos, es una invitación a participar en su naturaleza divina de abundancia infinita. Cuando Pedro escribió que somos participantes de la naturaleza divina, estaba revelando que podemos operar con la misma mentalidad de abundancia, la misma creatividad generadora y el mismo poder multiplicador que caracteriza a Dios mismo. Esto significa que cuando verdaderamente comprendes y aplicas el Salmo 23, no solo recibes bendiciones de Dios, comienzas a bendecir a otros con la misma abundancia. No solo experimentas provisión divina, te conviertes en canal de provisión divina para otros. No solo vives en prosperidad, generas prosperidad donde quiera que vas. David experimentó esta transformación. Comenzó como un simple pastor de ovejas, pero cuando aplicó completamente los principios que más tarde escribiría en el Salmo 23, se convirtió en el rey más próspero de su generación, el líder más influyente de su época y el escritor cuyas palabras han impactado más vidas que cualquier otro autor en la historia humana, excepto Jesús. Salomón heredó no solo el reino material de David, sino también su revelación de los principios de abundancia, y se convirtió en el hombre más rico que jamás haya vivido. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra solo para presenciar la abundancia que operaba en su reino. Las naciones
Venían a buscar su sabiduría financiera. Su prosperidad era tan extraordinaria que el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Esta misma transformación está disponible para ti hoy. El mismo Dios que prosperó a David y Salomón está dispuesto a operar como tu pastor divino. Los mismos principios que los elevaron de la oscuridad a la influencia mundial están codificados en el Salmo 23, esperando tu activación. La misma abundancia que fluía a través de sus vidas puede fluir a través de la tuya cuando comprendes y aplicas verdaderamente estas revelaciones perdidas. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día. Visualiza específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo «Nada me faltará», mientras identificas una oportunidad específica para sembrar en el reino. Por la noche, antes de dormir, declara «Mi copa está rebosando», mientras agregas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es Taub, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero Taube no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra Taube, con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino. La técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar Tob, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba, «Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu Tob en mi vida hoy. Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta». Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Tob, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica, que cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación. El Salmo 23 establece la intención. Jehová Jireh activa la conexión divina y Toub materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh, Toub. Cuando las pronuncies al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición, es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primera minuto, declaraba Jehová es mi pastor, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba nada me faltará, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con Tou Ubi, Tou Ubi, Tou Bi Ubi, mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. La frecuencia de la abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras del Salmo 23 en el orden exacto que David las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo consuelo espiritual. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa. La técnica para mover montañas financieras usando solo 6 palabras del Salmo 23 es esta. Jehová es mi pastor, nada faltará. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera.
y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino. Y finalmente, la palabra hebrea específica que activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera es la misma taub, pero debe pronunciarse con la intención específica de multiplicar todo lo que tienes, por poco que sea, en abundancia sobrenatural. Cuando pronuncies toube sobre tus recursos actuales, activas la ley divina que transformó el cayado de Moisés, multiplicó los panes y peces, y convirtió el agua en vino. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que el Salmo 23 es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu abundancia debe fluir hacia otros. Tu influencia debe elevar a otros. Tu prosperidad debe crear oportunidades para otros. La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido restaurada. Los códigos de abundancia han sido revelados. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta. ¿Qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras del gran rey David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada.